Luz de la verdad. Saludos y bendiciones a todos los hermanos de este grupo, amigos, oyentes de Escatología. Estudio de los eventos, acontecimientos y sucesos de los últimos tiempos. Discerniendo, conociendo el momento presente. Soy consciente que puede haber cosas, dudas, preguntas. La escatología no es fácil. Puedes dejar tu comentario o tu aportación. Hagamos una oración a nuestro Dios antes de comenzar este estudio para que nos ayude a discernir estos tiempos, a que estemos alerta y acercarnos al Señor y a interceder por su iglesia. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias a tu amor, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que ahora tuviéramos acceso a ti a través de Él, porque Él es el camino, el único camino que nos lleva a ti. Y por eso en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu amor. Queremos pedirte discernimientos para poder discernir estos tiempos, para que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de estar alerta y preparado, porque no sabemos cuándo será esa hora donde tú vendrás por tu iglesia. Queremos estar despiertos, queremos pasar por la fuente de tu Hijo Jesucristo, para que tú limpies nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, y tú nos des esa sensibilidad para entender tu palabra y discernir, saber en qué tiempo estamos viviendo, qué hora, qué momento. Ayúdanos, guárdanos de esta ola de miedo que se está apoderando de la sociedad. Queremos que tú nos guardes en el cuenco de tus manos. Nos ponemos delante de tu presencia, pidiendo tu bendición sobre nuestras vidas para poder entender tu palabra, guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Necesitamos la fortaleza de tu Santo Espíritu y la guía para que nos guíe en toda la verdad en este mundo y en esta ola de engaño, de oscuridad, con el propósito de turbar a la gente y confundirla, para que la luz de tu palabra no alumbre sus corazones y los guíe en el camino correcto. Gracias por ser tú nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y al mismo tiempo nuestro amigo para atendernos en todas nuestras necesidades. Gracias, oh Dios, por la paz que tú depositas en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Pedimos ahora que tú nos hagas estar relajados, tranquilos y atentos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Hoy tocaremos una de las señales de los últimos tiempos, la persecución psicológica o posiblemente también la física. Es decir, el miedo, el temor, la ansiedad, las amenazas, el terror, la turbación, las alarmas, las angustias, las enfermedades, las pandemias, situación que se está dando ya de forma mundial. Las limitaciones, el confinamiento, lo que el ser humano está viviendo. ¿Y qué nos está diciendo todo eso? La física la vivieron los cristianos en los primeros años y la han vivido a través de los siglos, en todas las naciones,
y en casi todos los reinos. Los emperadores persiguieron a los cristianos hasta la muerte física. Los desterraban, confiscaban sus bienes y los llevaban al circo delante de los romanos. Algunos los ponían como palos de lumbrera, otros se los echaban a los leones y otros los echaban en aceite hirviendo. Después, con el tiempo, los mismos religiosos llegaron a matar por diferentes doctrinas. Con el tiempo, la Santa Inquisición torturaron, quemaron, degollaron a muchos hombres y a muchas mujeres por su fe, simplemente por no ser católicos romanos. Otros por diferentes intereses. Otros matan en el nombre de su Dios. Con el tiempo obligaron a ser católicos, ni que la fe se pudiera obligar. Palabra del mismo Jesús: el que quiera seguirme, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. La fe ni se hereda, ni se compra, ni se obliga. La fe es un acto voluntario de cada persona que reconoce su necesidad espiritual, es decir, que se encuentra perdido, apartado de Dios y quiere tener comunión con Dios y encontrar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Eso lo hay en Jesús. Tú puedes ir a Él. Hoy día las iglesias, pastores, que están siendo perseguidos hasta la muerte. Puertas Abiertas nos dice: al menos 340 millones de cristianos se enfrentan a la persecución en todo el mundo. Algunos expertos de la ONU en materia de derechos humanos han redactado una carta a las autoridades iraníes expresando la preocupación por la situación de la minoría cristiana, instando al gobierno a proteger sus derechos. En Irán, los cristianos que no pertenecen a las históricas comunidades étnicas asiria y armenia no son reconocidos y no tienen derechos constitucionales. Ellos se enfrentan a las campañas indiscriminadas de arresto, detenciones arbitrarias, confiscaciones de sus bienes y juicios sin el beneficio del debido proceso. Los que se han convertido del Islam al cristianismo son particularmente vulnerables, debido a que también puede ser acusado de apostasía. La carta en cuestión enumera los nombres y detalles de 2 decenas de cristianos que están en prisión esperando ser convocados para comenzar su sentencia de prisión. La carta incluye al pastor Joseph, quien el verano pasado escuchó que su sentencia de prisión se había reducido de 10 años a 6 años. Presta atención. 1 de cada 6 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. 1 de cada 12 cristianos es perseguido en América Latina. Esto es en el año 2021. En los últimos tiempos serán tiempos difíciles para la humanidad entera, incluso para todos los cristianos. Engañadores, falsos profetas, miedo, terror, pánico psicológico, amenazas, acusaciones. Lo estamos viviendo ya en esta pandemia, que es principio de dolores. Leemos.
Abrimos la palabra de Dios por el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, que os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán. Delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonios de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando se entreguen para ser entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, donde nos habla de una situación para los últimos tiempos, donde entregarán a los concilios, a los consejos, delante de las autoridades, y habrá una persecución incluso familiar. El hermano al hermano, el padre al hijo, y así, y habrá un sentir, y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre. Hagamos un paréntesis de aclaración en escatología. Hablamos el profeta y la profecía. Profeta, ¿qué es un profeta? Persona que hace predicciones por inspiración divina. Es la persona que es usada y es voz de otro, aquí de Dios, para compartir un suceso, una predicción que va a ocurrir en el momento o en el futuro. Ese es un profeta, es un instrumento que Dios usa para hablar una palabra, una profecía para el momento o para el futuro. En la Biblia podemos contemplar la persona como profeta, Daniel, Isaías, Zacarías, al mismo Jesús, a los apóstoles que fueron usados por el Espíritu Santo para darnos profecía para los últimos tiempos. Profecía es el contenido, el vaticinio, la predicción, el dicho, las palabras. Mientras que el profeta es la persona que es utilizada, la profecía es el contenido, la palabra, el vaticinio de ese mensaje. La escatología en 3 dimensiones para los últimos tiempos, para estos tiempos que son principios de dolores a nivel mundial. Las señales antes de su venida. Falsos profetas, falsos cristos, engaños religiosos, guerras y rumores de guerra, peste, pestilencia, pandemia, hambre, terremoto, violencia porque el amor se enfriará, miedo, ansiedad, alboroto, terror, desfallecimiento de los hombres, angustia, turbación, persecución. Todo esto será a nivel mundial. Se está dando, está comenzando a dar, y vienen olas de engaño, de falsedad, de oscuridad y de miedo. A nivel eclesial, Jesús nos dice que vendrá como ladrón en la noche, que no se sabe ni el día ni la hora, que estemos alerta, que estemos preparados en oración
y en vela. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Se espera sufrimiento, confinamiento en las iglesias y todos los obstáculos que te puedas imaginar para reunirse. Por eso debemos fortalecer la tercera dimensión, a nivel personal. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrá, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aprender a buscar a Dios en la casa a solas, a estudiar las Escrituras por uno mismo, guiado por los pastores, a los cultos por internet. Como dice el Señor, tú cuando ores, entra en tu aposento y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Estamos en esta dimensión y tenemos que fortalecer, tenemos que conocer las señales mundiales, la situación que la Iglesia está atravesando hoy día y el deber y el derecho que tenemos los cristianos de buscar a Dios personalmente, de leer las Escrituras y a la medida que cada uno pueda guardar la palabra en nuestros corazones. La profecía tiene 3 tiempos. Primero, el pasado, es decir, cuando se dijo la profecía, puede ser un año como miles de años, pero tiene un tiempo de cumplimiento. No importa el tiempo, se cumplirá. Dios tiene su puzzle en sus manos y lo que ha dicho lo hará. Se profetizó en el profeta Isaías que nacería un niño en Belén. Ese niño nació. Se profetizó que el pueblo de Israel sería esparcido por todo el mundo por desobedecer la palabra. El pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Se profetizó que volvería. El pueblo de Israel volvió. Se profetizó que el templo sería destruido. El templo se llegó a destruir. Se profetizó sobre los últimos tiempos. Llegará su momento y creo que estamos en estas señales que Jesús está diciendo en los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo. El tiempo presente. Hay profecías que están condicionadas a un comportamiento, a una acción presente de cumplimiento. Es decir, que hay profecía que está condicionada a lo que nosotros podamos hacer. Así veremos su cumplimiento o no en nosotros mismos. Compartimos una de ellas que tiene que ver con los últimos tiempos y está en el libro de Revelación, es decir, Apocalipsis capítulo 3, 10. ¿Podemos abrir la Biblia? Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Me gustaría que te quedara con este texto, lo aprendieras de memoria, porque te será de bien ayuda. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos dicen que este texto ya ha pasado, que es histórico, pero nunca el mundo entero ha sido probado como está siendo probado hoy día y como seguirá siendo probado desde aquí hacia adelante. La profecía
dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una profecía que el mundo entero será probado para probar a los que moran sobre la tierra, a todos. Esta profecía tiene una condición clara. ¿Cuál es la condición? Para ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir, hay un requisito, hay una condición: guardar la palabra de Dios. Esto es lo que nos pide el Señor para que esta profecía se cumpla en ti y en mí. Estamos en estos tiempos. ¿De qué? De guardar la palabra de Dios. Si nosotros la guardamos, Dios nos guarda a nosotros. Es una profecía acondicionada a nuestra acción. Presta atención. Los atalayas levantan su voz. Los profetas avisan. Los pastores aconsejan desde sus púlpitos a sus iglesias a guardar la palabra de Dios. La hemos escuchado 1, 2 y 1000 veces. Nos queda que guardarla para que así se haga realidad la profecía del Señor, que nos guardará de la hora que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Dios en los corazones y ponerla por obra, su palabra. La Biblia lo dice 1 y 1000 veces: velad y orad, estar preparado, estar alerta, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre por su iglesia. La profecía se tiene que cumplir unos sucesos para cumplirse, se tiene que dar unos sucesos para cumplirse, porque el deseo de Dios que transmite al profeta la profecía es el bien del máximo posible. Es decir, hay profecía de una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de unas catástrofes, de unos acontecimientos, de unas destrucciones, pero Dios desea el bien de cada persona o del máximo posible. Por eso Dios no retarda su promesa, como algunos piensan, sino que Dios es amor y te ama y desea el bien para ti y desea que te vuelvas a Él, que guarde su palabra en su corazón para que Él te pueda guardar. Él es paciente en el tiempo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, 11. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías. ¿Podemos abrir la palabra? Y dice así en el texto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pensamiento que Dios tiene sobre los seres humanos es un pensamiento de paz y no de mal. Por eso Dios no retarda su promesa. Está esperando que el número sea completado, que el máximo posible sean entregados a Cristo, sean salvos y puedan ser arrebatados al cielo. Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Sabe la situación que estás viviendo, sabe el momento de cada persona para su conversión. Él está llamando a la puerta de los corazones y está esperando que esa persona escuche su voz y entregue su vida a Dios. Él sabe cómo el ser humano se va desarrollando y cómo va a actuar y lo que le espera por ese comportamiento.
pasamos a la tercera parte, tiempo, profecía en tiempo futuro. Estamos afectando a este planeta Tierra, este maravilloso planeta azul, con todos los requisitos y la distancia para poder vivir el hombre en paz y en bienestar, produciendo la tierra los suficientes alimentos para mantenernos. Sin embargo, el ser humano la está deteriorando. Se nota el cambio climático. Está cambiando el ritmo de la naturaleza. Muchos científicos sabios han vaticinado el fin de la Tierra. ¿Recordáis las palabras de Hawking? Que él decía que daba el dinero que fuera por salir de esta Tierra, porque llegaría un día que esto desaparecería. Antes pasará por catástrofes. Antes de que haya un fin, la Tierra va a ser sometida a unas catástrofes tremendas. Lo que hoy día se está dando, se está viviendo a unas medidas simplemente cortas, pero que está haciendo estragos de sequías, de inundaciones, de terremotos, de volcanes, huracanes, pandemias. Esto es principio de dolores. Esto está afectando al ser humano en sus sentimientos, emociones, pensamientos y como resultado, ansiedad, tristeza, nerviosismo, desesperación, angustia, depresión, alborotos, alarma, inquietudes, encontrarse interiormente raro. Todos son síntomas de lo que está ocurriendo en el mundo, en la sociedad que estamos viviendo. Marcos nos dice así: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Hoy día serían a las cárceles o a los juzgados y a la sinagoga, y os azotarán. Azotarán. Los azotes puede ser psicológico o puede ser físico. Delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para dar testimonio de ello. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Viene una ola de persecución psicológica, señales psicológicas y señales físicas, pero antes las primeras son psicológicas, donde dice que entregarán en los concilios o seréis aborrecidos y habrá unas amenazas incluso familiares. Donde el hijo y el padre se entregarán los unos a los otros. A nivel mundial, que afectará también a las iglesias. Palabra de Jesús: no os turbéis, no os alarméis. Pero llegará ese momento donde incluso los padres entregarán a los hijos hasta la muerte y el hijo al padre. ¿Qué piensa? ¿Qué sentimiento va a producir eso? Cuando escuchemos las noticias de estos acontecimientos, donde los cristianos seremos aborrecidos, las iglesias cerradas, donde el mundo vivirá ese terror, esa angustia, y desfallecerán por el ruido de los acontecimientos que se están dando.
¿Cómo no turbarnos? ¿Cómo no alarmarnos con lo que está pasando según las profecías de Jesús? Voy a compartir 7 consejos que nos va a ayudar para enfrentarnos a esta ola psicológicamente de miedo, terror, pánico, ansiedad, angustia, depresión, rareza, tristeza, situación difícil y complicada. 1. Conociendo la profecía para estos tiempos finales. Debemos de procurar de conocer las profecías, es decir, la palabra que hay de Dios para estos tiempos. Son tiempos difíciles, son tiempos oscuros, es tiempo de incertidumbre. Necesitamos la luz de Dios, la palabra de Dios que afirme nuestro corazón, que mantenga nuestra alma calmada, en quietud y en paz. Solamente eso es posible cuando uno conoce, cuando uno entiende el plan de Dios. En segundo lugar, guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Recuerda el texto: por cuanto has guardado mi palabra de fe, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré. Segundo consejo es guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un momento donde debemos primero conocerla para poder guardarla. Pero una vez que la conocemos, que la sabemos, que la hemos aprendido, debemos de guardarla en nuestro corazón para que la profecía se lleve a cabo y podamos ser guardada de esta ola de incertidumbre que está llegando a este planeta Tierra, porque según la palabra de Dios es necesario que pase, pero aún no es el fin. En tercer lugar, está muy cerca del Señor. Recibirá la paz y la fortaleza. Como decía Salomón, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Estamos escuchando muchas noticias que sin darnos cuenta eso está afectando nuestro interior, produciendo inquietudes, tristeza, miedo, rarezas. Eso nos lleva a vivir una vida de incertidumbre. El Señor dice: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Está muy cerca del Señor. Cada día, cada mañana, cada instante, cada momento, conéctate con el Señor. Abre tu corazón, presenta tus miedos, tus fortalezas, tus debilidades, tus inquietudes. El Señor te escuchará, te dará paz, te va a fortalecer y va a hacer que en tu mente tenga la luz de la palabra y tu alma, tu corazón viva en esa tranquilidad y en esa confianza de que Dios te guardará, como el Padre guarda a su Hijo en los tiempos difíciles. En cuarto lugar, compartiendo tu experiencia con otras personas. Muy importante compartir la fe, compartir la experiencia, porque eso nos hace más fuertes y nos hace renovar nuestra fe en nuestro interior. Sacaréis con gozos del pozo de vuestra salvación. Compartir nuestra experiencia, compartir a Cristo, compartir las buenas noticias, compartir la paz, compartir el amor, compartir cada
experiencias que hemos vivido. En quinto lugar, estar atento y alerta, en oración y en vela. Estar atento y alerta, en oración y en vela. Tenemos que estar atentos a los acontecimientos y al mismo tiempo estar alerta, ver y relacionarlo con lo que dice la palabra de Dios. No para asustarnos, no para tener miedo, sino para que confirmad una vez más que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Está en oración y está en vela. No sabemos cuándo será el momento que Cristo vendrá por su iglesia, pero Él nos dice que uno será tomado y el otro será dejado. Por lo tanto, que estemos alerta, que estemos en oración, que estemos atentos. En sexto lugar, no dejarse engañar por señales mentirosas o contrarias a lo que dice la Biblia. En los últimos tiempos habrá falsos profetas, falsos cristos, que harán señales y milagros y engañarán aún a los escogidos. Por eso te aviso, te advierto, que no te dejes engañar, como decía Pablo, ni por espíritu ni por palabra, sino que te quedes ahí en la palabra de Dios, firme en tu fe. No dejarse engañar por señales mentirosas o contrarias a lo que dice la Biblia. Por eso es necesario conocerla. Y en séptimo lugar, empezar a prepararnos desde ya. No dejarlo para mañana. Mañana puede ser tarde. El mañana no existe. Hoy es el mañana de ayer y mañana será el hoy de pasado mañana. Empezar cuando ya, desde ahora, a leer de pronto ya los evangelios, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Ahí están las señales de los últimos tiempos en tres dimensiones. La primera, señales antes de la venida de Jesús por la iglesia, donde va a ser arrebatada. Segundo, las señales que habrá sobre el mundo entero. Tercero, las señales y final de los últimos tiempos con relación a esta tierra y a estos cielos. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor. Hasta aquí la clase de hoy. Bendiciones. Dice la palabra, aprended las enseñanzas que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo esto está pasando, como lo he dicho, sabrá que pronto vendrá de nuevo. ¿Hay miedo en la sociedad? ¿Hay pandemia en la sociedad? ¿Qué grado de terremoto se está viviendo? ¿Hay rumores y persecuciones hoy día? ¿Lo hay? ¿No lo hay? Si lo hay, pongámonos en alerta, porque el Señor está a la puerta. Que el Señor os bendiga. Ayuda al estudio, la Biblia y Puertas Abiertas, página de internet a los cristianos perseguidos. Luz de la verdad. Bendiciones.